Vamos a hablar rápidamente, hermanos, en el tema. Vamos a estar hablando de que el Evangelio son buenas nuevas. De eso vamos a estar hablando en esta mañana. Y pudiéramos también sumarle otra frase: la salvación se alcanza cuando le abrimos el corazón al Evangelio de la gracia. Siempre dentro de toda lectura que nosotros llevamos a cabo en la Biblia, siempre hay versículos, capítulos anteriores. En los capítulos anteriores, Pablo ha estado motivando a los hermanos de la iglesia de Tesalónica para que ellos se mantengan firmes en el evangelio que han recibido. Y esta firmeza les ha estado diciendo el apóstol: pueden ellos sostenerla en el incentivo que ellos son escogidos. Cuando el creyente está consciente que ya tiene a Cristo en sus corazones y que de hecho ya es un creyente escogido, ese creyente siempre se va a mantener, aún en las peores pruebas y dificultades, siempre se va a mantener firme. ¿Por qué se va a mantener firme? Porque él sabe que está en esta tierra, pero que no es de esta tierra. Como la misma palabra dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Cada creyente debe de saber esto, que solo en esta tierra somos extranjeros y peregrinos, y que dentro de ese escogitar que Dios ha hecho para con nosotros desde esa eternidad, pues qué mayor incentivo puede haber para un creyente para mantenerse firme en medio de las pruebas. Porque por lo general siempre en medio de las pruebas es que la gente tira la toalla. En medio de las dificultades es que la gente dice: yo ya no quiero seguir en la vida cristiana. Sin embargo, cuando nos concentramos que somos ya un pueblo especial y que en el momento que dejemos de vivir en esta tierra, estaremos presentes con el Señor. Entonces eso es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos de Tesalónica, que ellos deben de mantenerse estables en la vida espiritual en la base de que ellos ya son de Dios y que Dios al final pues los espera con gloria. Ahora, Pablo también les ha pedido a continuación que ellos, hermanos, oren para que el evangelio también pueda llegarles a otros, porque eso es lo que nosotros leemos en el versículo número 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue en ustedes. En este caso, los que ya tenemos también esa esperanza, tenemos ese evangelio dentro de nuestra vida, siempre, hermanos, vamos a ser esas personas que no nos vamos a quedar nada más nosotros con la bendición, sino que vamos a ser personas que
vamos a estar siempre interesados a que otros puedan conocer lo que ya nosotros tenemos. Porque quiero decirle que cuando nosotros tenemos el Evangelio de Cristo, si es que usted lo tiene, quiero decirle que usted es la persona más bendecida dentro de los mortales. Los que tenemos ese Evangelio, no hay forma como describir esa bendición. ¿Por qué es una bendición? Porque el Evangelio es salvación. Y precisamente eso fue lo que el apóstol Pablo les está pidiendo, que aparte de mantenerse firme, también ellos como escogidos deben de pedir a Dios que también el Evangelio pueda llegar a otros lugares, como le dice, así como llegó ante ustedes. ¿Por qué le dice el apóstol Pablo? Bueno, porque, hermanos, el Evangelio es salvación. El Evangelio es vida. El Evangelio es transformación en todo el sentido de la palabra. El Evangelio es el que cambia el lamento en baile. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es vida. El Evangelio es el mensaje que transforma a la persona. La Biblia dice que cuando ya tenemos el Evangelio en nuestras vidas, en nuestros corazones, las cosas viejas pasaron. Y aquí dice, todas son hechas nuevas. Se lo explico de esta manera. Cuando dice las cosas viejas pasaron, es decir, aquella persona amargada, aquella persona odiosa, aquella persona ambiciosa, aquella persona que no podía tener paz en su corazón, aquella persona que vivía para el mal. Esa persona, cuando llega el Evangelio a su vida, esa persona es una nueva criatura. Por eso dice, las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Esto es fácil corroborarlo, hermano. Yo no sé si usted pudiera testificar qué es lo que ha recibido con respecto al Evangelio. Usted no ha recibido una religión. Nosotros no hemos recibido, los que tenemos a Cristo ya en nuestras vidas, no hemos recibido una religión. Hemos recibido un evangelio que nos ha cambiado la vida. Un evangelio que nos hizo hablar mejor. Un evangelio que nos hizo pensar mejor. Un evangelio que no solo norma la vida, sino que salva al hombre de la condenación eterna. Bueno, ese evangelio es el que tenían los tesalonicenses. Y Pablo les pide ahora que oren para que él pueda llevar este evangelio también a otros. Y eso es siempre la responsabilidad de aquellos que tenemos esa gracia ya en nosotros. ¿Por qué? Porque, hermanos, el que no tiene esta gracia es alguien que no tiene esperanza. El que no tiene a Cristo en su corazón o el evangelio de Cristo es alguien que no tiene esperanza. Es alguien que no puede decir, el día que yo me muera me voy para el cielo. Es alguien que no puede decir, yo le voy a pedir a Dios que me ayude. Dios no ayuda a los que no son hijos. Dios ayuda a los que son hijos. Es el que no tiene el evangelio de Cristo. No puede, hermanos, yo lo he dicho, pueden recibir la gracia común, que es el que Dios da su sol para buenos y malos, su lluvia para justos e injustos. Pero, hermanos, no puede alcanzar la salvación. Uno no puede alcanzar la salvación teniendo un credo, teniendo una religión. Uno no puede alcanzar la salvación siendo buena gente. Uno no puede alcanzar la salvación
hermanos, por méritos propios. La salvación la otorga el evangelio de la gracia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El evangelio de la gracia es el que otorga la salvación y la transformación de la vida cuando nosotros le abrimos el corazón a ese evangelio. Y eso es lo que el apóstol Pablo está pidiéndole a los tesalonicenses. Les dice: oren, oren, porque yo quiero llevar esta bendición que ustedes ya tienen, quiero llevarla a otros lugares. Mire qué importante es estar pensando en otros, hermanos. Qué importante es que el creyente no deje de pensar en que otros también tienen que ser bendecidos. Qué importante es que no seamos egoístas, que pensemos que también otros necesitan. Por ejemplo, imagínense, muchos de nosotros tenemos parientes que no conocen al Señor, que han rechazado el evangelio. ¿Cómo nosotros actuaríamos? ¿Cuál sería nuestra manera de actuar? Hermanos, ¿deberíamos de ser indiferentes? ¿Deberíamos de ser apáticos? ¿Deberíamos de ser personas que dejemos a esos seres queridos, a esos amigos, a esas familias, a esos compañeros de estudio, a esos que conocemos nosotros? ¿Será que los podemos dejar a la deriva? El saber que si no tienen el evangelio que yo tengo en mi corazón, esas personas no tienen esperanza. Entonces, ¿quiénes son los que en este caso se tienen que esforzar para que otros conozcan lo que nosotros tenemos? Los que ya tenemos la bendición, ¿verdad? A menos que seamos egoístas, a menos que seamos apáticos y que no nos importe, hermanos, el futuro y el destino de los que no tienen a Cristo. Porque ya lo dije, el que no tiene a Cristo no tiene esperanza. El que no tiene a Cristo no puede hablar de cielo. El que no tiene a Cristo, y eso es una realidad que nosotros lo podemos ver en la palabra. Le voy a poner el ejemplo para que lo ilustremos mejor. La Biblia nos habla de un evento o de una historia, y lo habló Cristo. Cristo dijo que murió un día un hombre que se llamaba Lázaro. Y este Lázaro era justo. Dicho de otra manera, es como la figura del que tiene el evangelio ya en su corazón. Entonces dijo Cristo, murió ese justo, y luego de su muerte fue recibido por los ángeles y fue llevado al paraíso, digámoslo así. La Biblia dice al seno de Abraham. Es decir, eso es lo que sucede cuando uno tiene el evangelio de Cristo. Entonces dice, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Quiere decir que cuando nosotros morimos, luego sale la persona y se enfrenta a la realidad. Pero en esa historia el Señor también dice, y murió el rico, que lo que significa es, murió aquel que no tenía el evangelio de Cristo. Y dice, y fue sepultado. Y en el Hades, dicho de otra manera, en la condenación eterna, alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Lázaro en el seno de Abraham, y le dijo, Padre, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Lo que le estoy diciendo con esto es que el que no tiene a Cristo en su corazón no tiene esperanza. Lo dice la misma palabra del Señor.
Entonces, ¿qué es lo que, sabiendo esta realidad, lo que tiene que hacer todo creyente? Pablo le dice: oren para que yo lleve este mensaje también y que otros escapen de la condenación eterna. Eso es el no ser egoísta. Eso es querer que otros alcancen la vida en Dios. Y eso es lo que tiene que hacer cada creyente. Yo no sé si usted ya es creyente. Yo no le puedo decir a usted que usted es creyente, ni usted me puede decir a mí que yo soy creyente, porque solo uno o solo Dios sabe si uno es creyente. Y también solo uno, porque la palabra del Señor dice que vuestro espíritu le dice, o el espíritu de Dios le dice a vuestro espíritu que somos de Él. Yo no sé si su espíritu le dice: vos sos cristiana. Si su espíritu le dice lo contrario. Es decir, por eso es que uno no puede decir esa persona es creyente. Pero partiendo que usted es creyente, damos un gloria a Dios. Usted sabe la bendición que ya tiene. Usted ya sabe que, hermanos, con Cristo usted es más que vencedor. Usted sabe que con Cristo va para adelante. Usted y yo sabemos que, hermanos, que cuando nosotros en la angustia clamamos al Señor, eso es lo que dice: clama a mí y yo responderé. Nosotros tenemos ese favor de Dios, que podemos clamarle y podemos recibir la respuesta, y podemos, hermanos, recibir esa respuesta de parte de Dios. Pero eso solo es para los que ya tienen al Señor en su corazón. Yo no sé cómo nos sentimos nosotros. Espero que cada uno de ustedes ya tenga al Señor en su vida. ¿Qué dice usted? ¿Qué puede decir usted? Por ejemplo, si usted me pregunta a mí: hermano, y usted ya es cristiano, ya tiene a Cristo en su corazón. Bueno, de acuerdo a lo que yo puedo, hermanos, indagar y que puedo sentir, y la experiencia que yo he tenido con el Señor, puedo decirle: sí, ya tengo a Cristo en mi corazón. Pero cuanto más nosotros estamos conscientes que tenemos a Cristo, o el evangelio de Cristo en nuestros corazones, tenemos una gran responsabilidad de llevarlo a otros, de predicarle al vecino, de predicarle a ese hijo impío que tenemos, de predicarle a ese papá bolo que tenemos, de predicarle a esa mamá que tiene otro hombre. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, de predicarle el evangelio de Cristo. ¿Por qué vamos a predicarle el evangelio de Cristo? Porque nosotros tenemos esa facultad. El creyente tiene esa bendición de poderle decir a ese papá que no tiene a Cristo: papá, tienes que abrirle el corazón al evangelio de Cristo. Papá, tú tienes que hacerlo, porque no puedes estar sin Cristo, porque el día que te mueras, papá, no vas para el cielo. Eso es mentira de la religión, que dice que luego que la persona se muere, dice, se fue a descansar. Momento, Señor, el único que se va a descansar a la presencia de Dios es el que le ha abierto el corazón a Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No es todo el que se muera, porque a todos los becan para el cielo. Eso es mentira de la religión. Eso no es cierto. Y quiero decirle lo siguiente: usted sabía que cada segundo están muriendo 3 personas. 3 personas. Aquí tenemos ya 10, 15 minutos. Aquí hay que sacar la cuenta cuántos han muerto en estos 15 minutos. Pero el punto es: tenían esas personas el evangelio de Cristo en sus corazones. Hermanos, tenían esas personas, ya habían abierto el corazón. Si eso fue así, o eso ha sido así, bueno, la Biblia dice: ausente del cuerpo, presente con el Señor.
Es decir, eso es una realidad. Por eso le ponía el ejemplo de que dijo Cristo, murió Lázaro, que era el justo, que es la figura del justo, que es la figura del que tiene el evangelio ya en su vida, y fue, dice, y fue recogido por los ángeles y llevado llevado al seno de Abraham. Pero murió el otro, que es la representatividad del que no quiere nada con Dios, de aquellos que dicen, no, yo no quiero evangelio, de aquellos que dicen, yo tengo mi religión, de aquellos que dicen, ay, despuesito. El problema es que uno no sabe cuándo le va a tocar, hermanos, que llegue la chirina y le toque la puerta. Uno no sabe, eso es imprevisto. Cuando menos se sabe, sucede, falleció fulana, murió fulano de esta manera o de la otra manera. Por eso siempre, hermanos, el Señor, previendo esa prontitud de el morir de un momento a otro, el Señor dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué está diciendo? Si oyeres mi voz mañana, no, hoy es el día de salvación. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hoy es el día de salvación. Entonces, ¿cómo es que se puede extender esta bendición a otros? Cuando nosotros mismos lo llevemos a los que no lo tienen. Cuando nosotros mismos, porque eso es lo que Pablo le está diciendo. Oren en el verso número 1 del capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses. Dice, por lo demás, hermanos, oren para que la palabra, dicho de otra manera, el evangelio corra y sea glorificado, así como lo llegó a donde ustedes. Ustedes tienen que empezar a orar para que otros conozcan lo que ustedes ya tienen. Y eso nos enseña que cada creyente debe, hermanos, de expandir el evangelio. El evangelio se le lleva al hijo ahí que no conoce. El evangelio se le lleva a su papá que no conoce el evangelio, a la mamá que no conoce el evangelio, al compañero de estudio que no conoce el evangelio, al compañero de trabajo que no conoce el evangelio. No necesitamos ir a China para predicar el evangelio. Ahí dijo el Señor, primero hay que predicar en Jerusalén, luego en Judea y luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Siempre hay un espacio para extender este evangelio de la gracia. Siempre. ¿Y quiénes serán los que lo llevarán? Los que lo llevarán son los que lo tienen. Toda vez no seamos egoístas. Es decir, que seamos personas que también querramos que otros se salven. Imagínense qué triste, qué corazón más difícil, más endurecido sería que yo tenga la bendición para el otro y que no se la transmita. Imagínense qué terrible sería que no se la transmita. Por eso es que Pablo le dice, ore. Ustedes ya lo recibieron, ustedes ya tienen la bendición. Ahora lo que tienen que hacer ustedes, oren para que yo siga llevando el mensaje de la palabra. Importante es lo que Pablo les está diciendo. Por ejemplo, hermanos, esto nos enseña que nosotros no tenemos que quedarnos pasivos con la bendición que tenemos. Nosotros tenemos que promover. Nosotros tenemos que decir aquí está la solución de tu problema. En cuanto a problemas que tienen, aquí está. ¿A dónde? En Cristo está la solución. En Cristo se resuelve el problema matrimonial. En Cristo se resuelve el problema conyugal, el problema de los hijos. En Cristo se resuelve el problema de la adicción a los vicios. En Cristo se resuelven las situaciones y en Cristo hay salvación. Entonces es de transmitírselo a ese otro. Porque la gente ahí anda buscando una solución
para sus problemas. La gente anda buscando el psicólogo y el psicólogo está más loco que el que va a la consulta. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La gente anda buscando el brujo para ver si le resuelve. Si el brujo lo controla el diablo. Y entonces el que no tiene a Cristo se mete en los vicios para ver si resuelve el problema. No es con brujo, no es con psicólogo, no es con vicios, no es con placeres. El que resuelve los problemas y el que tiene salvación para el que está perdido se llama Jesucristo. Jesucristo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Ahora nosotros veamos ese compromiso que tenemos. Felicitamos a los hermanos que invitaron a alguien para que viniera al culto. Eso significa no ser egoísta, porque para invitar gente que está toda quebrada en todo sentido de la palabra, ¿para qué tanto? Empezando por muchos que viven en nuestra misma casa. Nosotros tenemos hijos impíos dentro de nuestra misma casa. Damos un amén, iglesia. Empezando por ahí. Tenemos suficiente terreno para donde predicar, pero nunca le decimos a los hijos, hijo, y ponerle condición a los hijos. Mira, hijo, la única solución es Cristo. No lo hacemos. Tranquilamente tenemos la bendición del evangelio en nuestra vida y estamos disfrutándolo y estamos durmiendo en paz, pero que los otros se los lleve el diablo. Eso es ser egoísta. Eso no es tener un corazón dadivoso. La Biblia dice, de gracia recibiste, de gracia tenemos que dar, ¿verdad? Qué importante esa gente, hermanos, que le anda dando siempre un tratadito al otro. Es de admirar. Qué importante esa gente que siempre le menciona el tema de Dios al otro. Eso es personas que quieren que los otros sean bendecidos, que quieren que los otros tengan lo que ellos tienen. Me recuerdo el caso de Felipe. Usted se recuerda el caso de Felipe. Le dice a un terriblemente escéptico, a un incrédulo, por decirlo también así, que se llamaba Natanael. Mire qué interesante, qué importante es no ser egoísta. Qué importante es llevar el evangelio también a los que no lo tienen. Ahora usted me dirá, hermano, pero fíjese que yo ya le dije a Julano, le dice a este, le dije a mi pariente, pero ese no reacciona. Nosotros hagamos nuestro trabajo. Nosotros invitemos, nosotros toquemos, nosotros promovamos el evangelio y Dios hará lo otro. Pero que nos quede a nosotros la satisfacción que nosotros hablamos, que nosotros abrimos la boca para decirle al que está sin Cristo, Cristo es la esperanza. Usted se recuerda cuál era la condición del carcelero de Filipo. Porque esa es la solución del que no tiene a Cristo. Cuando tiene el problema el carcelero, lo primero que dice, ahorita me mato. Y se iba a echar en la espada. Pero ahí había uno que ya la lengua ya la ocupaba para otra cosa. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí había uno que ahora su lengua había sido transformada. ¿Cómo se llamaba ese? Vamos a ver. Ayúdeme con la pitita este man. ¿Cómo se llama ese que tenía ya la lengua ya solo para hablar de Dios? ¿Se recuerdan? Pablo. Porque mire, la gente siempre, ¿qué es lo que hace? Yo me voy a chupar a ver para así disipo las penas. ¿Cuál chupar va a disipar penas? Me voy a meter, voy a revolver. Revuelva y más se va a afectar. Me voy a matar. ¿Por qué hay tanto suicidio dentro de esta sociedad ahora? Es un porcentaje enorme de suicidios. Porque la gente no haya que hacer. Porque la gente
busca donde no está la bendición. Pero los que tienen la bendición, esos tienen el deber. Esos tienen el deber de decirle no, como lo hizo ese que estaba preso, cuando dice el carcelero a enclavarse en la espada, hubo una voz de adentro que le dijo: no te hagas daño, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y luego dice aquel hombre, temblando, asustado, le dice: ¿y qué hago? Él entonces dijo, el que estaba encerrado, que tenía el evangelio de Cristo en su corazón, damos un amén, que sabe que le dijo: anda allá al brujo, anda allá al psicólogo, anda allá al pastor, no, anda al cura, no, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y seré salvo tú y tu casa. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¿Y sabe qué sucedió, hermanos? ¿Sabe qué sucedió? Que aquel hombre dejó entrar el evangelio de Cristo. Y si usted lee qué fue lo que sucedió, el hombre lueguito le lavó las heridas al que hace unas horas había mal matado, y luego se lo llevó a la casa. Mire lo que hace el evangelio: le dio comida, y luego le dijo a la mujer, mire lo que es no ser egoísta. Luego le dijo a la mujer, el carcelero, le dijo: hija, mira, ya tengo a Cristo en mi corazón. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hija, ya tengo. De veras, vos, le dijo a la mujer, y hijos, vengan hijos, a ver si eran marihuanos los hijos, vengan. Saben, algo me ha sucedido. Estos hombres me han transmitido a un Cristo que ellos tienen. Me siento feliz, no tengo miedo, me siento completo. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a regalarle ofrenda. Eso es lo que hace el evangelio de la gracia. Y le dijo a la mujer: también yo quiero de eso. Y los hijos también. Luego se transmitió. ¿Y qué sucede? Luego dijeron: mire, ¿en cuántos años me voy a bautizar? No, de una vez se bautizaron. Es que el que deja entrar a Cristo en su corazón no anda poniendo excusas, que no tiene tiempo, que no sé qué, que muy largo, que la bañada le puede hacer daño. Pero el bautismo es la ordenanza de Dios. Damos un amén. Pero los verdaderos creyentes luego cambian, porque eso es lo que hace el evangelio. El evangelio es poder y potencia de Dios para salvación, ¿verdad? Luego cambian. Eso es lo que vemos en el carcelero de Filipo. Cambió él, cambió su mujer, cambiaron sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos se lo transmitieron. Y decía el caso de Felipe. Le dice a Natanael: Natanael, hemos conocido, ya hemos encontrado al Mesías. Ya conocemos, ya lo vimos al Mesías. Y le dice Natanael: ¿cómo puede ser que de ese pueblo pueda nacer algo que sea bueno? Le dice Felipe: yo te aseguro, mire, el que quiere que el otro sea bendecido, damos un amén. El que no es egoísta, el que no viene a la iglesia solo, el que se trae, que sea de arrastra a alguien, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esa gente es bendecida. Damos un gloria a Dios, hermanos. Y ¿sabe qué? Felipe pudo haber dicho: bueno, este es duro, este incrédulo. Entonces hubiera dicho Felipe: va pues, ahí nos vemos. Pero Felipe es el típico cristiano que insiste. Felipe es el típico cristiano que insiste y le dice a Natanael: vamos, hombre, vamos, hombre. No, es que ese pueblito ahí no pueden hacer algo bueno. Vamos, hombre, y te convencer.
Vamos, hombre, vamos, hombre. Mire, qué bueno esos que tienen el evangelio de Cristo en sus corazones, ¿verdad? Ruegan. Vamos, hijo, vamos, mujer, vamos, vecino, vamos, compañero de estudio, vamos, compañero de trabajo. Qué bueno. Y eso es lo que nosotros vemos en ese caso de Felipe. Y por último, se levantó la piedra. Se levantó, se incorporó aquel hombre incrédulo. Vamos pues, voy a hacerte el favor. Como algunos saben decir, ¿verdad? Muchas veces, voy a ir a la iglesia porque le voy a hacer el favor. Mire, quiero decirle, de gracias a Dios que puede usted venir a una iglesia y escuchar la palabra de Dios. Dele gracias a Dios, porque la Biblia dice que no es del que quiere ni es del que corre. No, sino de los que Dios ama y tiene misericordia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces digo Natanael, bueno, entonces voy a ir a regañadientes. Y ahí venía. ¿Y a qué hora van a salir? No salen muy tarde, porque yo como justamente un minuto después de las 12. Si me paso, yo me muero. Porque hay gente que tiene ya el minuto que va a echarse la tortilla en la boca. Entonces, nosotros vemos a Felipe. Ya me imagino Felipe, ya lo veo yo así a Felipe, ese cristiano fervoroso, ese cristiano que quiere que el otro reciba la bendición que él ya tiene. Dice, vamos, hombre. Y en el camino, sin duda, déjeme imaginar, en el camino, fíjate que tengo otras cosas. Vamos, hombre, vamos. Bueno, y pegaba otro paso, vamos, hombre. Y por último, a regañadientes, a empujones, lo llevó a donde estaba el Señor. ¿Y sabe qué sucedió? ¿Sabe qué sucedió cuando lo vio el Señor? Le digo, he aquí un verdadero israelita, le dijo el Señor, cuando vio al incrédulo que había traído de arrastre a Felipe. He aquí un verdadero israelita. Y se sorprendió el incrédulo y le dijo, ¿de dónde me conoces? Le dijo el Señor, yo te conozco desde que estabas debajo de la higuera. Por lo general, hermanos, Natanael sabía siempre ponerse a meditar debajo de una higuera que tenía en su casa. Pero esa casa era privada, el Señor no conocía ahí. Y entonces le dice, yo te conozco desde que estabas debajo de la higuera. Y es ahí donde se le revienta la cabeza, es decir, se le abren los sesos a Natanael y le dice, Señor, y cayó de rodillas el incrédulo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cayó de rodillas el incrédulo y le dijo, mayores cosas veráis, incrédulo. No le dijo incrédulo, mayores cosas veráis. Veréis ángeles que suben y ángeles que bajan. Pero ¿qué quiero decir con esto? Estoy diciendo el corazón de ese evangelizador, el corazón de ese Felipe que hasta que se lo arrastró, hasta que se lo llevó. Es que eso es lindo, hermanos, compartir de lo que uno tiene. Hay personas que nunca comparten, pero ni una tortilla con nadie. Son egoístas. Amén. Hay personas que, terrible, solo ellos. Pero es una satisfacción compartir. ¿Y qué diríamos? Compartir la bendición del evangelio. Es decir, yo ya soy bendecido. Yo ya tengo la salvación. Ya tengo a quien acudir. Ahora se lo llevo al otro. Ahora se lo llevo al fulano. Ahora quiero promoverlo también para el otro. Me recuerdo de que también en una ocasión llega el Señor a un lugar que había un pozo, que es en Samaria.
Y él llega y conversa con una mujer. Usted conoce la historia, pero el punto es que luego que aquella mujer se dio cuenta, hermanos, que Jesús era el Mesías, esa mujer no se quedó ahí. Usted, si gusta, lo lee, ¿verdad? Ahí en su casa. Esa mujer no se quedó. Nosotros vemos cristianos rascándose la panza en la casa. Nosotros vemos cristianos lavando el carro. Nosotros vemos cristianos corriendo por los frijoles, pero nunca le predican a nadie. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Nunca transmiten el evangelio de la gracia a nadie. Es triste ser egoísta. ¿Y qué es lo que hace la samaritana luego? Luego lo que hace la samaritana es, dejó el cántaro y se fue a la ciudad de Sicar, ahí en Samaria, y empezó a predicar la palabra. Y empezó a decirle, ahí en el pozo, ahí está, ahí en el pozo. ¿Quién está ahí? Ahí está en el pozo, ahí yo lo vi. Él me dijo todo. ¿Y qué fue lo que te dijo? Me dijo que había tenido 6 maridos, 6 hombres. Y me dijo que el que tengo no es mío. Ahí me lo dijo todo. Le dijo todo aquel montón de gente. Entonces vamos a ir nosotros. Y se vino, hermanos, el montón de gente de Sicar y vieron a Jesús. Y después le dijeron, ahora ya sabemos que Él es el Mesías, vamos a regalarle ofrenda de palma al Cristo de la gloria. Ese es el compromiso de cada uno de los creyentes. Pablo le dice, oren por mí para que yo pueda llevar este evangelio que les ha llegado a ustedes, que los ha cambiado a ustedes. Eso es lo que le dice. Y luego el apóstol le dice, con lo cual vamos a ir cerrando. El apóstol le dice también, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no de todos es la fe. También la oración de Pablo, la petición de Pablo para los hermanos de Tesalónica es que también ores que los libre el Señor de todos los que se oponen al evangelio. Y eso podemos aplicarlo, que usted debe saber que hay uno siempre que se opone a que se predique el evangelio. Siempre hay uno, y ese se llama el diablo. El diablo no quiere que se predique el evangelio. El diablo no quiere que llegue el evangelio a esa casa. ¿Por qué? Porque luego que llegue el evangelio a esa casa le llegó la luz. A esa casa cambió. Porque donde está Cristo no falta nada. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Entonces acá viene el apóstol Pablo y les dice, oren también para que Dios nos libre de los hombres malos, dicho de otra manera, de los que se oponen a la predicación del evangelio. Siempre desde que inició la iglesia, Satanás se ha dado la tarea de perseguir a los predicadores, de perseguir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que la gente vea la luz. Es una dificultad, es una situación tremenda. Como el enemigo siempre está pendiente cómo disuadir a aquellos que predicamos el evangelio, aquellos que llevamos el evangelio. Es tremendo. Es algo que, hermanos, uno lo puede ver en la palabra. Por ejemplo, usted ve cuando metieron preso a Pedro. ¿Quién lo metió preso? Lo metieron preso porque lo iba a matar Herodes. ¿Por qué lo iba a matar? Porque era un mensajero, porque era un predicador de la palabra. Y Satanás no le interesa que la gente venga a la iglesia. Satanás no le interesa que alguien entienda y abra el corazón al evangelio. No le interesa. Y por eso siempre se va a oponer. Por ejemplo,
en esa ocasión, resumo de esta manera, la Biblia dice que agarraron a Pedro. Todo lo que sucede en contra de un cristiano, en contra de la iglesia, en contra de los predicadores, todo lo negativo que se da, todas las oposiciones que se dan, son de parte de Satanás, porque no quiere que los hombres, que los que tienen la verdad, la transmitan a los que no la tienen, y siempre se va a oponer. Y en ese caso agarraron a Pedro, pero la iglesia se puso a orar. Por eso decíamos, y vamos a decir, que el diablo se opondrá, pero Dios siempre, damos un gloria al Señor, hermano, se encargará de sacar adelante a sus siervos. Y eso es lo que nosotros vemos con respecto al caso de Pedro. Nosotros vemos que Pedro está preso, pero la iglesia, porque Pablo aquí le está diciendo, también oren para que Dios nos libre de los hombres malos. Es decir, lo importante de la oración. Le dice Pablo, ahora trasladémoslos al ejemplo que le estoy poniendo. Entonces viene la iglesia, en lugar de ir a buscar un buen abogado, en lugar de ir a buscar algún buen conecte, algún buen cuello, en lugar de buscar alguno que le proveyera alguna parte financiera para ir a un buffet de abogados, no, hermanos, ellos se encerraron. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Ellos se encerraron y se pudieron en ese encierro a pedirle al Señor: Señor, te pedimos que nos liberes al hermano Pedro. Señor, te pedimos que no lo mate Herodes. Te pedimos. La oración del justo puede mucho. Damos un amén. Mire el potencial que nosotros tenemos, hermano. Y ellos estaban orando y estaban orando, y esa oración subió al cielo. Y luego el Señor dijo: allá mi pueblo está orando. ¿Y cuál es el problema? Y vieron que el problema era que Pedro estaba para que lo mataran el siguiente día. Entonces dijo el Señor: vaya y envíen a un ángel para que rescate a mi siervo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y rescató el ángel a Pedro. Y salió Pedro campante, porque cuando el diablo se quiera oponer, hermanos, y quiera impedir la obra, siempre Dios se encargará de sacarnos adelante. Fue el mismo Señor que movió las puertas de la cárcel de Filipo para que salieran sus siervos y hermanos y siguieran predicando la palabra. O sea que media vez nosotros estemos en toda esa disposición, el Señor nos va a ir abriendo puertas, el Señor va a ir botando barreras, el Señor va, hermanos, a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y por último, el versículo número 4 dice, el versículo 4, y dice: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dicho de otra manera, todo creyente pone en práctica la palabra que ha recibido. Es decir, cuando yo digo: yo soy ya creyente, yo tengo a Cristo en mi corazón, bueno, eso se va a corroborar cuando nosotros pongamos en práctica las demandas, la doctrina, el consejo de la palabra, porque eso es lo que Pablo les está diciendo. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis. Estás haciendo y vas a hacer lo que hemos mandado. ¿Qué habían mandado? El apóstol había mandado con respecto a hermanos, a la doctrina, a la enseñanza con respecto al evangelio.
Y luego el Señor dice, los encamine. Luego dice Pablo, Dios los encamine al amor. Entonces el creyente, como ya tiene ese evangelio en su corazón, primeramente va a poner en práctica la enseñanza, va a poner en práctica la doctrina, va a poner en práctica la santidad, va a poner en práctica el amor, ¿verdad? Aún para aquellos enemigos, damos su gloria a Dios. Aún, hermanos, también va a poner en práctica la perseverancia. Es decir, no solo es decir que sí, hermano, yo ya tengo el evangelio, porque claro, como que somos prestos para decir, yo ya tengo el evangelio, pero el evangelio, cuando nosotros tenemos el evangelio, lo vamos a evidenciar cuando estemos apegados a la palabra, a lo que nos dice la palabra. Por ejemplo, acá está hablando Pablo a los hermanos, ya que ustedes ya tienen el evangelio, ustedes tienen que andar en santidad. Ya que ustedes tienen el evangelio, ustedes tienen que andar en la enseñanza y en la doctrina del evangelio. Ya que ustedes ya tienen el evangelio, ustedes tienen que andar en amor para predicar la palabra a otros. El que tiene el evangelio no se queda sin predicarle a otro. ¿Me entendieron? El que tiene el evangelio no es egoísta. El que tiene el evangelio quiere, porque él quiere que los demás reciban lo que él tiene. ¿Y qué es lo que él tiene? Primero, salvación. Segundo, tercero, cuarto, tiene todas las bendiciones, porque cuando ya estamos en el evangelio, tenemos ya el cuidado de papá. Cuando ya estamos en él, cuando ya estamos bajo la sombra de él, la Biblia dice que el que toca a uno de sus hijos es como que toca a la niña de sus ojos. Pero cuando ya estamos adentro, es decir, es un combo tremendo. Es una cosa que no la podemos medir de bendiciones. Cuando ya estamos adentro, viene el problema en la familia. No es que no van a haber problemas, pero tenemos uno. Ahora dice el Señor, vos estás adentro, clama a mí, yo te voy a responder. Y eso es lo que sucede. La iglesia está clamando y el Señor está respondiendo. ¿Cuántos damos vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria? Hay siempre una respuesta. Entonces, como ustedes ya tienen el evangelio, dice Pablo, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que haréis, futuro, en que haréis, en que hacéis presente y en que haréis futuro lo que hemos mandado. ¿Qué les había mandado? Santidad. ¿Qué les había mandado? Que ese amor que produce el evangelio se lo transmitieran a los demás. ¿Qué les habían mandado? Que se mantuvieran en la doctrina. ¿Qué les habían mandado? ¿Qué les habían mandado? Que aún pudieran predicarle el evangelio a los mismos enemigos que los estaban persiguiendo, en el caso de los tesalonicenses. Entonces quiere decir que no solo son palabras, son hechos. Entonces, cuando tenemos el evangelio, primero nosotros, recapitulando, primero nosotros lo queremos expandir a los demás. Segundo, sabemos que cuando lo estamos expandiendo, que vamos a tener problemas, a veces en la misma casa nos van a querer interrumpir, pero el Señor va a abrir puertas. Y tercero, vamos a demostrar que sí lo tenemos cuando nos apegamos a la palabra y a las leyes que están dentro del evangelio. La enseñanza de la santidad, el amor de predicar la palabra a otros, aún cuando fueran nuestros propios enemigos, perseverar aún en medio de las pruebas. Usted ha visto creyentes que apenas los pica un zancudo, dicen es por culpa del evangelio, y ya no quieren evangelio.
es que nunca han creído en el evangelio. El verdadero evangelio no solo se mantiene en la palabra, sino que se mantiene en la palabra también en las pruebas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se mantiene en medio de las pruebas, se mantiene. ¿Sabe qué dice? ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando le habló a los filipenses? Por lo tanto, amados hermanos, como siempre habéis obedecido, no solo cuando estoy con vosotros, mucho más, aún ausente. Y luego dice, esto lo va a encontrar usted en Filipenses 2:12. Y luego dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No solo es decir, yo voy a la iglesia y soy creyente. Es decir, que cuando Pablo se refiere y se dirige a los filipenses, le dice, ocúpense de la salvación. ¿A qué se refiere eso? Que el creyente tiene, hermanos, responsabilidades como creyente. ¿Cuáles son las responsabilidades? Ser santo. ¿Cuáles son las responsabilidades? Hermanos, andar en amor. ¿Cuáles son las responsabilidades? Predicar el evangelio. ¿Cuáles son las responsabilidades? Mantenerse firme en medio de las pruebas. Por eso dice, por eso está diciendo el apóstol Pablo acá, dice, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Todo creyente está diciendo, ¿qué tengo que hacer? No para salvarse, sino para cumplir la responsabilidad que tenemos como creyentes. Porque la idea es, ya soy cristiano, ya lo hizo todo Dios. No, nos dio la salvación, pero las responsabilidades de buscar la santidad, de buscar, de desarrollarnos en los frutos, de desarrollarnos en los dones, de desarrollarnos en el amor, de desarrollarnos en santidad. Eso ya es un trabajo mío. Es un trabajo muy propio, muy personal. Entonces, eso es lo que también identifica a aquel que ha recibido el evangelio de la gracia. Pero usted o yo conocemos a muchos que nos llamamos creyentes, pero que no tienen nada de obediencia. Y se lo vuelvo a reiterar y se lo he dicho 1000 veces en este púlpito. Usted no se confíe que es creyente porque viene a una iglesia. Usted tiene que saber si es o no. Usted tiene que corroborarlo en lo personal. Usted puede decir soy o no soy. ¿Quién puede dar ese sí o ese no? Uno mismo. Cuando uno sabe que no anda bien, usted dice, bueno, soy creyente pero soy desobediente. Pero cuando usted anda mal y usted no siente nada y usted lo mismo le da, usted debe saber que tiene un problema, que no lo es. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces, corregir la plana. Si no lo es, meterse. ¿Por qué? Porque adentro es a donde usted va a encontrar salvación. Adentro es a donde usted va a alcanzar la vida eterna. Adentro es donde usted va a sentir esto que estoy haciendo es incorrecto. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces uno se ocupa, dice, aquí estoy robando. Esto he leído por ahí que los ladrones no entrarán al reino de los cielos, ni los mentirosos, ni los avaros, ni los que se echan con varones, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los etcétera, etcétera. Entonces dice, esto no lo voy a hacer. Ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. Pero aquel que sigue, no hombre, si Dios es de amor. Pero también dice la Biblia lo contrario, que es fuego consumidor. ¿Cuál es su evangelio? Si su evangelio se apega aún con nuestras imperfecciones y va asimilándose a que estamos luchando por agradar a Dios, por ser mejor ahora que ayer, pues le felicito. Pero si no es ese el evangelio, esta mañana es una buena mañana para que usted se reconcilie.
Y háganlo, que aquí quien gana no es Dios ni tampoco el pastor. Cuando uno se reconcilia, cuando uno viene a casa, quien es bendecido es el que viene a casa. Eso fue lo que pasó con el pródigo. ¿Fue el papá el que fue bendecido o fue el pródigo? Fue el pródigo. O sea, aquel venía todo quebrado, aquel venía todo andrajoso, todo lleno de talajes, todo lleno de insectos, de cosas inmundas, todo hediondo. Y llegó a la casa. ¿Sabe qué es lo primero que encontró? Los brazos abiertos de papá. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo primero que encontró. Y luego, ¿qué le dijo papá? Lo abrazó, lo besó, le quitó todos los andrajos, le puso zapatos, le puso ropa, le puso anillo, y luego pegó una llamada por celular y dijo: maten el becerro más gordo, porque vamos a hacer fiesta. Esta mañana va a haber fiesta. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que va a haber fiesta esta mañana? Esta mañana, si tú sabes que sos creyente pero que andás mal, reconciliate. Si tú sabes que no sos creyente, pues de casualidad no estás acá. Es porque Dios tiene un propósito contigo y quiere bendecirte y quiere meterte bajo sus alas. Esta mañana es tu mañana. Cierra tus ojos. Con tus ojos cerrados.